Hoy empezamos a hablar sobre la integridad del líder. O que é para você integridade? ¿Qué es para ti integridad? Eu quero ouvir. Me gustaría Hacer las escuchar. cosas bien, aunque nadie te vea. E como eu sei que o que estou fazendo é bom? ¿Cómo yo sé que lo que estoy haciendo es bueno? Yo pienso que es porque está en las normas de la sociedad, está en las normas, en los mandamientos que Dios nos da, y si tenemos conocimiento de esas normas, de esos principios sociales y espirituales, pues consideramos que lo que estamos haciendo está bien o está mal. Isso. Temos que considerar tanto as leis, né, do nosso país, quanto as leis de Deus. Hay que considerar tanto las leyes de nuestro país cuanto las leyes de Dios. E quando há conflito entre as duas, temos que optar pela lei de Deus. Cuando hay divergencia entre las dos, hay que optar por las leyes de Dios. A maioria das leis do país estão alinhadas à lei de Deus. La mayoría de las leyes del país están alineadas con las leyes de Dios. Mas com o passar do tempo, esse número de leis que estão alinhadas vão diminuir. Pero con el pasar del tiempo, este número de leyes que están alineadas van a disminuir. Ok. Alguém mais quer falar sobre o que é integridade? ¿Alguien más quiere hablar sobre lo que es integridad? Integridad es honestidad, honradez, ¿no? Valores morales. Ok. Mais alguém? ¿Alguien más? Então vamos para uma definição de integridade, né? Vamos a la definición de integridad. Denise, por favor, leia. La integridad es una cualidad de carácter por la cual el cristiano está comprometido con las normas de Dios, reconoce y confiesa sus faltas y pecados, permaneciendo en el proceso de seguir lo que es correcto y justo. Haggai. Nem sempre nós vamos conseguir obedecer todas as normas que Deus deixou. No siempre vamos a conseguir obedecer todas las normas dejadas por Dios. Por isso, a necessidade de confessar essas faltas diante de Deus. Por ello, es necesario confesar estas faltas delante de Él. E se eu pecar contra alguém, eu tenho que falar com ele também, pedir perdão. E se eu peco em contra de alguém, também devo pedir perdão a esta E pessoa, assim eu serei uma pessoa íntegra. sendo assim uma pessoa íntegra. Agora é super importante essa parte, permanecendo no processo de seguir no que é correto. Agora, esta parte é muito importante, permanecendo no processo de seguir o que é correto e justo. Porque tem gente que pede perdão a Deus e continua praticando os mesmos pecados. Porque muitos pedem perdão a Deus, pero siguen cometendo os mesmos pecados. Isso significa que ele não é uma pessoa íntegra. É decir, ele não é uma pessoa íntegra. Ok. Aqui nós temos um pêndulo ou uma plomada de albañil. Ok. Jéssica, a favor, ler esses dois parágrafos. Está muteada, Jéssica. Perdón, que me estaban saludando, que me he despistado. ¿Qué es lo que me han preguntado? Fala aí. Es para leer los dos versículos, 7 y 8. Vale, vale. La integridad, ¿lo tengo yo aquí? Esto que está No. aquí en... Sí, el versículo 7 y Me 8. ensinou assim. Vale, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil
en medio de mi pueblo, Israel. No lo toleraré más. Amos 7:7-8. Amén. Por que o Senhor colocou prumo no meio do seu povo? ¿Por qué el Señor pondría un plomo en medio de su pueblo? Para quê? ¿Para qué haría esto? Podéis contestar, ¿verdad? Está guardando. Para medir, ¿no? Medir o quê? Creo que la integridad, no sé, si estaban caminando correctamente. Exatamente. Quando eu tenho um prumo, Cuando yo tengo un plomo, então ele fica sempre reto. se queda siempre recto. Então o Senhor está querendo ver a retidão do seu povo. Entonces el Señor está queriendo ver la rectitud de su pueblo. Então ele coloca o prumo para ver a retidão. Entonces Él pone el plomo para ver la rectitud. Retidão da igreja como um todo e individualmente. Rectitud de la iglesia como un todo y individualmente también. Eu era jovem quando estudei esse texto Yo era joven cuando estudié este texto e eu decidi colocar um prumo diante dos meus olhos. y decidí poner un plomo delante de mis ojos, Porque assim eu sempre vou lembrar da retidão. porque yo siempre me acordaría de la rectitud. Ok? Agora, você acha que Deus continua colocando o seu prumo diante do seu povo? Ahora, ¿crees tú que Dios sigue poniendo su plomo delante de su pueblo? Ou foi só para o tempo de Amós? ¿O fue solo para aquel tiempo de Amós? O que vocês acham? ¿Qué creen vosotros? ¿Qué pensáis? Yo pienso que lo sigue poniendo el plomo. Temos visto em Apocalipse, nós vamos prestar contas de tudo que nós pensamos e fazemos. Ya vimos en Apocalipsis que vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos, pensamos. Então, é o prumo de Deus que vai dizer o que eu fiz, se é certo ou se é errado. Entonces es el plomo de Dios que va a decir si lo que yo hice es cierto o no. Então, esse prumo está diante de nós. Entonces, este plomo está delante de nosotros. Deixa eu ver quem está presente aqui. Sofia, por favor, leia o próximo texto, La promessa de Deus a Salomão. Sofía, ¿tú puedes leer el texto la promesa de Dios a Salomón? ¿Pero en qué versículo? Que yo acabo de entrar hoy. El texto, la promesa de Aqui, Dios. ó, La promessa de Deus a Salomão. Essa parte aqui, ó. Está ¿Da para en ver la o mouse? pantalla. ¿Pero en qué versículo está que yo no veo? Ah, perdón, ya. Es que no había subido. Dice, y si tú anduvieres delante de mí como en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardado mi estatuto y mi decreto, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Primera de Reyes 9, 4, 5. Salomão queria ser bem-sucedido como rei. Salomón quería ser bien sucedido como rey. Por isso ele orou e depois ele pediu a Deus sabedoria. Por esto oró y pidió a Dios sabiduría. Mas Deus colocou algumas coisas que ele deveria fazer ou viver. Dios puso algunas cosas que él debería hacer y vivir. Uma delas é andar diante do próprio Deus. Una de ellas era andar delante del propio Dios. Ele deveria ter integridade do coração. Debería tener integridad en el corazón.
Deveria ter equidade e fazer todas as coisas da forma que o Senhor mandou. Debería ter equidad y hacer todo como Dios había mandado. E também ele deveria ainda guardar os estatutos e os decretos de Deus. También debería guardar los estatutos y los decretos de Dios. Aplicando para a nossa vida hoje, Aplicando hoy en nuestras vidas, se eu quero ser bem-sucedida, yo quiero ser bien sucedida, quer no meu ministério ou na minha vida pessoal, en mi ministerio o en mi vida personal, eu tenho que fazer a mesma coisa. debo hacer la misma cosa. Eu tenho que estudar a palavra para conhecer os decretos de Deus. Debo estudiar la palabra para conocer los decretos de Dios. E eu tenho que viver diante do próprio Deus. También tengo que vivir delante del propio Dios. Muitas vezes, esse prumo é o próprio Deus que está diante de nós. Muchas veces este plomo es el propio Dios delante de nosotros. Ok. Vamos pensar em algumas experiências pessoais. Bueno, vamos a pensar en algunas experiencias personales. Você não precisa dizer os nomes, tá? Mas eu gostaria que você pensasse. No hace falta que diga los nombres, pero me gustaría que pensaras. Então, você recorda de nome de pessoas das quais são exemplos de integridade para você? ¿Te acuerdas de nombres de personas que para ti son personas que sirven de ejemplo de integridad para ti? Pensa pelo menos em 5 pessoas. Piensa en unas 5 personas. Vou dar um tempinho para você pensar. Pronto? Por que essas pessoas são um modelo a seguir? Jéssica, por que as pessoas que você pensou são modelos para ser seguido? Jéssica, ¿por qué las personas que tú pensaste son modelos para ti, moldes para ti? Por su comportamiento que es correcto e íntegro, ¿no? E mais? ¿Qué más? Porque me hacen seguir los pasos que yo debo de dar por la integridad, Ok. por Thalia. su testimonio. Ok, Jéssica. Thalia. La misma pregunta, A mesma pergunta. ¿por qué esas personas son un modelo a seguir? Pues por el ejemplo que dan, ¿no? Por cómo muestran esa parte, o sea, ese valor en su persona y cómo no solo lo viven, sino también lo enseñan. O sea, es uno de los valores principales o una de las formas de ser que me han enseñado y que no solo me lo enseñan, sino que no tengo que yo estarlos viendo para ver que son unas personas íntegras. Vale. Muitas graças. Pastor. São exemplos de humildade. Eu observo que em suas vidas, em geral, eles têm um bom começo em lo que hacen e têm um bom terminam bem lo que hacen. São exemplos desde o começo ao fim, sabe? E sobretudo o tema de terminar bem. Isso me habla bastante, sabe? Los que A mim também. Como? A mim também. Sim. Me gusta ver essa trajetória, não? Sim, verdade. Ok. Mami. Quer compartilhar, mami? Vale. Então vamos prosseguir. Si está hablando, está muteada. Creio que não vai participar.
Ok. No meu caso, eu observo muito En mi caso, yo observo mucho a relação da pessoa com Deus e com as pessoas. la relación de Dios, de las personas, la relación de la persona con Dios y con otras personas. Isso. E então, assim, eu gosto de ver um coração ensinável, Me gusta ver un corazón enseñable, dispuesto a aprender, um coração que é inclinado para Deus. un corazón inclinado, rendido hacia Dios. Uhum. Então, eu vejo essa pessoa como uma pessoa íntegra e eu gostaria de tê-la como um modelo. Yo veo a esta persona como íntegra y me gustaría tenerla como modelo. Ok. Mas também nós temos exemplos negativos. Pero también tenemos ejemplos negativos. Você recorda de pessoas no seu país ¿Recuerdas de personas en tu país, dentro da área de esporte, de política, negócios, en el ámbito deportivo, político, negocios, isso, finanças, que são uma vergonha? son vergüenza para... No meu país, nós temos alguns líderes políticos que são vergonhosos. En mi país tenemos algunos líderes que son uma vergüenza para nós. Nós temos pessoas muito boas, mas temos também essas que não são modelos. Temos pessoas muito buenas, pero outras que não são muito buenas. Ok. Gostaria de mencionar alguma coisa que aconteceu no seu país que mostra que a pessoa não era íntegra? Eu gostaria de mencionar algo em tu país que demonstra que a pessoa não era íntegra. Juana, em seu país, há alguma coisa? Sí, sí hay. Por ejemplo, el presidente de mi país no cumple lo que promete en sus campañas o en sus momentos. Y bueno, hay en este momento una crisis política y social muy grande en nuestro país. Essas pessoas nós não devemos seguir o exemplo, né? A estas pessoas não devemos segui-las como exemplo. Mas alguém gostaria de exemplificar? Alguém mais gostaria de dar exemplo neste sentido, de pessoas que não foram honestas, íntegras? Um representante aí do Brasil. Alguém para dizer de algo desonesto de Brasil. Alguém desonesto. Por exemplo, muitas vezes eles têm um projeto. Como exemplo, muitas vezes eles têm um projeto. E disse que custou custou, como eu falo? A obra custou um certo valor. E disse que o valor econômico da obra ha sido tanto. Mas o valor foi bem inferior. Pero ha sido muito inferior, mais baixo. Então, esse é um exemplo dentro da área de finanças. Este é um exemplo dentro da área de finanças. Sofia, aí na Espanha? Sofia, e em Espanha, um exemplo de desonestidade, de falta de integridade. Lo que han hecho, por ejemplo, con las vacunas ahora mismo, lo que ha hecho el rey, las hijas del rey, que se han vacunado antes de que otras personas. Pienso yo que ese es uno de los motivos actuales ahora mismo. Los políticos que se vacunaron antes, congresistas creo que eran, y ellos no estaban todavía dentro del plan de los que se tenían que vacunar, según eran primero los sanitarios y ellos terminaron vacunando. Y muchos los destituyeron, entonces yo pienso que eso no fueron
testimonio ahora mismo para nadie, ¿no? No eran íntegros, porque eso no era integridad. Ok. Muitas graças. Então, nós temos exemplos positivos e negativos. Entonces tenemos ahí ejemplos positivos y negativos. Quem nós vamos permitir que influencie nossa vida? ¿Quién vamos a dar permiso que influencie en nuestras vidas? Nós temos que optar por aqueles bons exemplos, né? Tenemos que elegir los ejemplos que son buenos. Ok. Então, aqui nós temos 3 coisas que nós devemos fazer para desenvolver integridade em nós. Entonces aquí presentamos 3 cosas que debemos hacer para que haya integridade em nós outros. Ok. E tem uma pergunta aí, né? É possível a integridade, viver de forma íntegra? Tem uma pergunta aqui. É possível a integridade, viver de maneira íntegra? Ok. Depois, na outra aula, nós vamos responder isso aí, ok? E na próxima classe vamos a contestar isso. Obrigada pela participação de vocês. E agora a Juana. Graças, Denise. Muitas graças. Gracias a ti, Alair. Vamos a compartir aquí. Bueno, seguimos con estos pasos que el Señor nos está indicando de cómo es nuestra conducta, cómo debe ser nuestra conducta como cristianos. Vamos a esperar aquí que esto amplíe. Sin embargo, vamos a recordar que venimos viendo a través de la palabra lo que Dios espera de ti, lo que Dios espera de mí para crecer, para demostrar que llevamos un estandarte, que llevamos un valor grande en nuestro corazón, y es Jesucristo, nuestro Señor, y quien es ejemplo y maestro de conducta, de actitud ante la vida. Vamos a recordar que hasta ahora hemos visto lo que es unos a otros, que de esto se trata todos estos pasos que estamos viendo, unos a otros, pero en diferentes actitudes, en diferentes sentimientos, en diferentes acciones. El segundo momento que tuvimos fue amémonos los unos a los otros. El tercero fue más sobre el amor. Aprendimos de ese amor ágape que Dios nos muestra en ese capítulo de Corintios 13, y vimos todas las características entonces que debemos poner en práctica para amar de esa manera como Dios nos manda. Hoy vamos a darnos ánimo. Hoy el Señor va a hablar de cómo tú y yo, que convivimos en esta tierra, en este mundo, que tenemos familia, que tenemos compañeros de trabajo, que tenemos hermanos en la iglesia, que tenemos hermanos en la familia, ¿cómo debemos animarnos? ¿Cómo debe ser esa palabra tuya, mía, para dar ánimo a otro? O esa palabra tuya para dar ánimo a ese que lo necesite. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Vamos a comenzar por este verso. Fíjate, Primera de Tesalonicenses 5:11. Denise, ¿puedes leerlo? Por favor. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Fíjate en esa imagen sencillita. Dos personitas, una arropando a la otra con un paraguas. ¿Qué es un paraguas? Ese que te cubre del aguacero, de la llovizna, que te protege a lo mejor de un resfriado, a lo mejor de tu ropa, a lo mejor de muchas cosas, pero te cubre. Y aquí te dice entonces una primera palabra que debe salir de todos nosotros a la hora de que alguien necesite ánimo. Estoy aquí ahora. Está en portugués. ¿Quién lo dice en portugués?
Denise, Osvaldo, Alair. Estou aqui. Ok, y está en inglés. Talía, ¿lo puedes decir en inglés? I'm here now. Ok. 3 formas, 3 idiomas, pero estoy aquí para ti. Es como que nosotros todo el tiempo le decimos a Jesús, Jesús, me pongo en tu presencia, ayúdame. Queremos que Él esté aquí, ahora, en ese momento que tengamos difícil. Así debemos entonces nosotros decirle a nuestro prójimo, a nuestro hermano, estoy aquí ahora para ti, si me necesitas. A ver, Talía, menciona el nombre de Jessica y dile este mensaje que ves allí, así, Jessica, dice el corazón. Se lo estás diciendo a ella. Dale esta palabra de ánimo a Jessica. Jessica, puedes contar conmigo. Muy bien. Gracias. Osvaldo, dale esta palabra de ánimo a Sofía. Dile, Sofía. Sofía, nunca pierdas la alegría de vivir, de compartir, de ser feliz. Levanta tu mirada y confía en Dios. Muy bien. Alair, dale esta palabra de ánimo a Mamen. Mami, confia em Deus, confia que Deus tens plano para ti. Deposita todo em suas manos e verás que sale melhor do que tu tenias planeado. E é Amén. verdade, viu? Amén. Son palabras de ánimo que tenemos que darle entonces a nuestro prójimo. Y empieza aquí, también lo reforzamos con este verso. Nuevamente, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es la versión Reina Valera. En la nueva versión internacional te lo dice, por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. No lo venimos haciendo tan mal. Todos los días nos preparamos para ello. Y esta es una de las formas de prepararnos, de crecer, para dar aliento, ánimo, exhortar a nuestro hermano a seguir adelante, porque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces aquí vamos a ver 2 mandamientos que nos da Dios para el ánimo. ¿Cuáles son esos mandamientos que se dan en el versículo de 1 Tesalonicenses 5:11? A ver, ¿cuáles son esos 2 mandamientos exactos que tú puedes ver allí? Animaos ¿Quién los e dice? edificaos. No. Muy bien. Animaos. ¿Qué es animarse? Pues hacer que los demás se sientan mejor. Recordemos que todos los pasos que estamos dando, lo vimos desde el primer momento, es que nosotros pretendemos el bienestar del prójimo, pretendemos el bienestar del hermano. Edificar es construir su propia vida cristiana y ayudar a construir la de otras personas. Tenemos que edificar nuestra vida y creciendo nosotros haremos crecer a otros. Y es lo que nosotros hacemos como líderes de nuestro PG. Estamos aquí preparándonos. El Señor nos está hablando, está construyendo bloquecitos de esperanza, bloquecitos de sabiduría, bloquecitos de paciencia, de píldoras que cada vez Él nos da a través de su palabra para que tú y yo vayamos edificando ese carácter. Cambiemos el temperamento por carácter cristiano para poderle transmitir este mismo mensaje a nuestras personas de nuestros PG, a las personas de nuestro ministerio. Dios es grande y maravilloso. Tenemos entonces, para animar a alguien, saber que para animar a alguien es necesario solo decir cosas positivas, aun si no son ciertas. ¿Es así? No. No. ¿Por qué no? Porque não sempre a coisa positiva vai ajudar a corrigir o que está sendo malo. Ou aunque não esteja sendo algo malo,
a veces necesita escuchar algo que no, vamos a decir, no es algo positivo, pero es algo necesario. Bueno, muy bien. Puede ser necesario algo positivo para esa persona, pero si no es cierta, no la debemos decir. Empezando por el mandamiento que debemos decir siempre la verdad. Dios no quiere íntegros, como no lo acaba de decir Alair, y la integridad corresponde con la verdad, con decir siempre la verdad. Y Jesús es nuestro principal ejemplo de eso, de que Él no dijo que no era el Hijo de Dios para que no lo mataran. Él siguió diciendo que era el Hijo de Dios y que tenía el poder. Entonces, no, fíjense que ahí salió una chica, ¿no? Dice, no, debemos hablar conforme a la realidad y conforme a la palabra de Dios. Siempre debemos hablar conforme a la palabra de Dios y regalar sonrisas porque tenemos que decir la verdad, pero también tenemos que sonreír. A veces las verdades no son tan alegres, son un poquito crueles, pero aunque sea verdad, bueno, siempre con una sonrisa, con un buen humor. Tener siempre el buen humor nosotros como cristianos es algo que no debemos perder. Y esta chica que está aquí en esta imagen, pues nos lo dice. Podemos decir verdad, podemos dar palabras de sonrisa, podemos abrazar, podemos tener buen humor. Son muchas las cosas que tú y yo debemos aprender día a día para darle ánimo a nuestros hermanos, pero siempre basados en la verdad. Veamos otros dos mandamientos. Fíjense, lo que nos dice Hebreos 10, 24, 25. Talía, ¿puedes leerlo, por favor? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien. Aquí al principio, en el verso 24, nos dice lo mismo que nos dice el verso anterior, estimularnos y darnos buenas obras y animarnos. Pero también nos da otros dos mandamientos. Otros dos mandamientos. ¿Quién los puede ver allí? ¿Cuáles serían esos otros dos mandamientos aparte de motivarnos, aparte de edificarnos, que ya lo estamos viendo? ¿Qué otros dos mandamientos nos da Dios aquí? Congregar. Muy bien. ¿Y cuál es el otro? Exhortar. Amor. Y exhortarnos. Muy bien. Estos son los otros dos mandamientos que Dios nos está dando para que nos demos ánimos. Congregarnos y exhortarnos. Entonces ya llevamos 4, 2 en cada verso, en cada verso. Dice, el primero es edificarnos y animarnos. Y estos dos son congregarnos y exhortarnos. ¿Y qué significa congregarse con otros creyentes? ¿Qué significa para ti, aparte de lo que lees allí, que es congregarse? Para mí estar junto en la iglesia, conociendo la gente, conociendo las costumbres de aquella iglesia, conociendo cómo, lo que cada uno vive, participando de todo. Muy bien, Denise, eso es congregarse. Dios nos pide que nos congreguemos con los hermanos. Y no nos los pide, yo luego lo entendí, debo decir que esto me costó entenderlo, porque hay gente que dice, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, yo lo puedo ver inclusive por la televisión, o escucho al pastor tal, al pastor Osvaldo, al pastor, pero no es lo mismo. Hay que ir a la iglesia porque se viven otras realidades, se experimenta el contacto, se tiene sensibilidad con el hermano, porque a través de un audio, a través de la radio o a través de la televisión, no vas a experimentar esa piel con el hermano. ¿Qué es lo que te habla la Biblia? La Biblia te dice que hay hermanos que padecen, que hay hermanos que animar, que hay hermanos que debemos ayudar. Y si no hablamos con ellos, no tenemos ese contacto con ellos, ¿cómo nos enteramos?
porque por la televisión no va a salir Jessica diciéndome, Juana, necesito que me ayudes porque tengo un problema con Iván. No va a salir Jessica diciéndome eso, o no va a salir Denise diciéndome, Juana, que estoy preocupada porque veo que Osvaldo está muy cansado. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedes dar una idea? No va a salir. En la iglesia, cuando nos reunimos entre pasillo y pasillo, cuando vamos allí primero a buscar la palabra de Dios, a través de quien la va a decir esa tarde, esa noche, en ese momento, también buscamos y aprendemos de las necesidades del hermano. Entonces, por eso la necesidad de congregarnos, de asistir a ese lugar. Y es asistir a los cultos de la iglesia, escuchar la palabra, es la comunión con los creyentes durante la semana, esas visitas, esas llamadas, esas asistencias a los pequeños grupos. Allí se escucha la palabra de Dios, pero también Dios abre nuestros oídos y nuestros corazones para que veamos la necesidad del hermano, la necesidad del prójimo. Y allí entonces nosotros poder actuar como Él espera que nosotros actuemos. Exhortarnos incluye dar esperanza de levantarse ante la adversidad, señalar las evidencias de la gracia de Dios en la vida, mostrar a las personas las promesas de Dios, que les asegura que todo lo que enfrentan está bajo su control, el control de Dios. Exhortarnos es esos pequeños mensajitos que nos dijimos unos a otros al principio. Claro que puedes, cuenta conmigo, allí estoy aquí, cuenta conmigo. Entonces, estos mandamientos es importante que los tengamos presentes, animarnos, edificarnos, nuestras vidas para edificar la de otros, congregarnos, exhortarnos a escuchar la palabra. ¿Cuál es la importancia de animarnos unos a otros? Es importante, primero, porque le demostramos a Dios nuestra obediencia. Estamos dándonos ánimo, estamos dando ánimos unos a otros. Somos obedientes a la palabra de Dios. Nos ayuda a perseverar en comunión, nos ayuda a estar pendiente, a comunicarnos, a establecer contactos, alianzas, confianza, a poder ayudar a otras personas con mis recursos. Recordemos que el amor de Dios no es el amor solamente de cariño, es el amor de entregar tu tiempo, de apoyar, de sacrificar muchas veces tu descanso. Ese es el amor de Dios. Y muchas veces nos enteramos, tenemos el privilegio de demostrar el amor de Dios cuando perseveramos en comunión, cuando conversamos entre nosotros, cuando hacemos esa llamadita de vez en cuando a esa persona con la que tengo tiempo que no hablo. Nos permite momentos especiales de oración. Y yo doy el testimonio con Jessica. De verdad que yo con Jessica he establecido una relación muy bonita, muy fuerte con respecto a esto. Puede ser que no sea todos los días, pero Jessica y yo nos comunicamos por un mensajito, nos damos algo, y cuando nos reunimos a orar por lo menos 2 veces a la semana, aparte del PG, son oraciones extraordinarias y muy especiales. Y eso a mí me ha edificado. Yo espero que a Jessica también, y me ha despertado, me ha enseñado a conocerla a ella y a conocer más de las personas de nuestro PG. Eso ha sido muy importante, lo doy como testimonio de mí. Nos edifica, esto es edificar, esto es crecer, esto es construir ese carácter cristiano, todo esto que estamos viendo. Dar ánimo entonces requiere de cuidado y prudencia. Nuestras palabras son poderosas para levantar el ánimo o derrumbarlo. De allí entonces que tenemos que ser muy prudentes, y lo reforzamos con Efesios 4:29, cuando expresa: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Seamos muy prudentes con las palabras que decimos, con todo aquello que expresamos. El Señor nos lo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
también nos lo refuerza en Proverbios 16:24. Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Fíjate qué tan poderosa es la palabra nuestra, o puede ser la palabra que nosotros pronunciemos para esa persona que la requiere en ese momento, por la situación que esté viviendo, cualquier situación. Pero fíjate, si somos muy prudentes, buscamos la sabiduría de Dios para dar esa palabra, primeramente puede ser como un panal de miel. Son dichos suaves que serían medicina para los huesos y suavidad para el alma. Si alguno de nosotros ha podido experimentar ese dolor en el alma, que sea un dolor fuerte, un dolor que no hay palabra, adjetivo para describirlo. Entonces, cuando hemos escuchado esa palabra, podemos ver cómo alguien con una palabra nos ha refrescado. Y eso es maravilloso y muy agradable cuando sentimos esas palabras. Palabras de ánimo. Aquí tenemos a un joven que nos dice, sé bienvenido. Solamente en nuestra iglesia, esa palabra que nos dan las personas que están en recepción, esos líderes, esos voluntarios que están allí, el que te digan bienvenido a tu casa. Ya eso, si tú llegas a la iglesia de repente con una inquietud, con una preocupación, buscando un ánimo, un aliciente a tu tristeza o simplemente reforzar la alegría que tienes, porque podemos ir con diferentes emociones. Pero esa palabra de ánimo que te da esa persona allí en la entrada, bienvenido a tu casa, eso es importante. Es importante como tú y yo le hablamos a nuestras personas. Es importante como tú y yo, como líderes de PG, en el momento en el que nos conectamos. En este caso está Domini allí dándonos la bienvenida a la iglesia, pero tú y yo, que lo estamos viendo la mayoría ahora online, cuando abrimos la ventanita y cuando empiezan a conectarse nuestras personas en el PG, es esa palabra de ánimo, bienvenido, bienvenida, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo te va? Muy diferente sería que yo como líder le doy clean y entra Osvaldo a mi PG. Le digo yo, hola Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, Juana, ¿y tú? Ay, bueno, no he tenido un día fatal, qué desagradable el día de hoy. Bueno, yo pienso que los líderes, soy de las que pienso que los líderes somos como los maestros, ¿no? Y yo siempre he dicho que el maestro es el mejor actor del mundo, porque cuando el maestro tiene a los alumnos en el frente, no puede recordarle a los alumnos o demostrarle a los alumnos que de repente al salir de casa discutió con su esposo o con su esposa. No puede demostrarle a sus alumnos que de repente en su casa tiene la lavadora dañada y que por eso le va a tocar lavar todo a mano. Tiene que demostrar alegría a sus alumnos porque es un ejemplo para los alumnos. Por eso es que siempre he dicho, el maestro es el mejor actor y la mejor actriz, porque cuando está con sus alumnos tiene que dejar todo aparte y en ese momento es dedicarse a ellos. Y lo mismo nos pasa a nosotros como líderes. Entonces en ese PG es ánimo, alegría, como el Señor nos los daba. Y siempre exhortándonos y dándonos palabra de ánimo a todo el que entre por ese PG. Entonces veamos aquí, palabra de ánimos, esas te estimulan como bien hecho, puedes hacerlo, tengo fe en ti, te esforzaste, no te preocupes por los errores, gracias por tu ayuda, sí, te equivocaste, pero estoy segura que saldrás de esto. Esos son ejemplos de palabras o de frases que podemos decirle a una persona cuando la veamos decaída o dependiendo de la circunstancia que tiene. Trátale con respeto y dignidad. Evita hacerte expectativas. Las expectativas llegan a frustrarnos muchas veces porque entramos a una situación o entramos a conocer a una persona haciéndonos expectativas de cómo puede ser, de que me va a ir bien. Muchas veces las expectativas siempre son a nivel positivo. Cuando eso no se da, nos da un sentimiento de decepción, muchas veces de frustración. Entonces, evita a la hora de entrar en una situación o de conocer a alguien, de tener contacto con una persona o de ir a la iglesia a recibir un mensaje,
de no hacerte expectativas, sino de ir simplemente concentrado en la realidad y estar allí. Las expectativas se deben hacer en muchos momentos, pero cuando se trata de situaciones, de emociones, es mejor evitarlas. No es necesario desaparecerlas, pero sí evitarlas o disminuirlas para que lo que se vaya presentando yo pueda tener la ecuanimidad para enfrentar lo que se presente. Otro que podemos hacer a la hora de animarnos es escuchar con empatía. Cuando otros hablan, somos empáticos poniéndonos en su lugar, eso lo sabemos siempre, gozarnos y llorar con ellos. Y fíjate que nos lo refuerza Dios, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En Romanos 12:15 nos dice esto. Cuando yo consigo todo esto con palabras, hay frases que se dicen, pero veo que la Biblia lo refuerza. Siempre, cada vez me convenzo más de que el libro de liderazgo, de coaching más grande que yo he leído es el de la Biblia. Allí está todo, todo para crecer como personas. Y ahora que en el mundo actual está lo que es el coach y el liderazgo y todo esto, que se pagan muchas cosas y libros costosísimos para aprender de desarrollo personal, pero la Biblia no los dice. Y no solo lo dice, sino que te lo dice con una promesa. Cúmplelo y tendrás la salvación y ganarás el cielo, que eso no lo dice. No lo dice cualquier libro de coach que haya en el mercado, pero la Biblia sí tiene una promesa grande para ti y para mí. Entonces, fíjate aquí. Toma en serio los anhelos de esa persona cuando le estés dando ánimo. Toma en serio sus temores. Ayúdale a vencerlos. Ayúdale. Es importante que lo hagamos constantemente, que lo tomemos en cuenta a esa persona, que la hagamos nuestra. Tenemos y debemos interesarnos por él, por ella, por su situación, prestarle toda la atención necesaria, tener ese contacto visual, si es frente a frente, personal, para que sienta que lo estamos escuchando, que le podemos responder, que estamos allí. Evita interrumpir cuando te está hablando de su situación. Escucha asertivamente y a veces con escucha activa. La escucha activa nos sugiere que muchas veces no tenemos que decir inclusive ninguna palabra. Podemos nada más dar un abrazo o tocar el hombro y ya estamos dando fuerza y ánimo. No siempre hay que responder verbalmente. Muchas veces responder con un gesto que demuestre cariño y afecto es más que suficiente para que esa persona se sienta animada. Y evitemos los juicios, por supuesto. A la hora de dar ánimo, evitemos los juicios. Simplemente centrémonos en la situación y buscando en la palabra lo que vamos a expresar, la palabra correcta en la Biblia, pues demos ese ánimo. Entonces son palabras de ánimo que Dios te da a ti, que Dios me está dando a mí con estos estudios y que cada día nos da para que crezcamos entonces. ¿Y qué hacer ante el duelo? Fíjate que una de las cosas más difíciles que hay es la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Es como que una tristeza y muchos de nosotros nos sentimos así como que impotentes ante qué decirle a esta persona que falleció su esposo, su esposa, un hijo, un familiar. ¿Qué decirle? Fíjate que Dios nos lo dice. Nos lo dice ante el duelo, ¿qué hacer? Oh. Vamos a ver por qué no sale aquí. Muy bien. A ver, Jessica, ¿puedes leer Tesalonicense 4, 13, 18, ¿no? Sí. Tampoco Escuchemos queremos... atentamente. Esto es ante el duelo. Disculpa, Jessica. Nada. Léelo. En el nombre de Jesús, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Sigue, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjate qué maravilloso. Cuando hay un duelo por la pérdida física de una persona y al final te dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decirle a esa persona que el Señor tiene una promesa de reencuentro, que puede estar allí. A lo mejor no es un misterio para todos, pero que está allí, que Jesucristo va a venir a rescatar a su iglesia, a los que le hemos obedecido, y resucitarán los muertos de ese momento, los que han estado con él, y los que no, pues seremos transformados. Y nos los dan toda esta palabra, lo que le debemos decir a esa persona, que debemos tener la esperanza de que ese momento maravilloso va a venir y va a estar allí. Entonces nos dice aquí el apóstol que lo hagamos, que nos alentemos ante el duelo con esto, que Dios con esa trompeta de Dios. Recuerden que la clase pasada hablamos de las trompetas que tienen melodías. Pues Dios tiene una trompeta con una melodía maravillosa, que es de levantarnos y de darnos ánimo. Juana, Pablo escribió. mas é difícil quando a pessoa não creu em Jesus, né? Então, se para a família dessas pessoas não podemos falar isso porque ele não vai encontrar com o Senhor, não? Então, para mim, este é um grande desafio quando a pessoa não era uma cristiana, entende? Sí, ahí es que buscamos entonces la sabiduría de la palabra, pero esto va más dirigido para los hermanos, los que somos hermanos en la iglesia, que muchas veces, aunque sabemos esta palabra, pues en el momento de dolor hay que recordarla, y a los demás, pues yo pienso que a los que no han conocido a Cristo, la mejor palabra de ánimo es nuestra presencia y nuestro abrazo en ese momento. Yo estoy aquí, ¿no? Yo estoy aquí ahora. Yo estoy aquí ahora, que fue lo primero que dijimos al principio. Entonces Pablo escribió esto sobre el arrebatamiento en Primera de Tesalonicenses para que los creyentes pudieran alentarse los unos a los otros. La Biblia es una herramienta poderosa de ánimo para ti y para mí. Al no escuchar o estudiar la Biblia, estamos limitando las posibilidades de recibir ánimo de ella. Y allí la importancia y la conciencia de todos nuestros pastores y líderes de que debemos permanecer en el contacto con la Biblia, de buscar de ella, de buscar ese momento, de orar para que se quite nuestra pereza por leerla. Escuchemos el ánimo de Dios. Vamos a ver que Dios nos va a animar con versos a ti y a mí. Osvaldo, ¿puedes leer Primera de Pedro 5:7? Sí. Estando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, echando vuestra ansiedad. Muy bien, gracias Osvaldo. Mira cómo nos da de ánimo. Si en este momento estamos ansiosos, estamos pasando por una situación, hablemos con el Señor. Él va a tener cuidado de ti y de mí. Echemos esa ansiedad en Él y Él va a obrar. Pero hagámoslo con fe, como siempre nos lo dice la palabra. Oremos con fe. Jessica, ¿puedes leer Primera de Juan 4:4? Sí. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. Amén. Muy bien. Que vamos a ser vencedores. Vamos a ser vencedores en Él y con Él. Entonces, esas palabras de ánimo que Dios nos da a ti y a mí. Según Hebreos 4, 14, 16, ¿hay alguien que entiende nuestros problemas? Sí, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y debemos acercarnos cotidianamente a Él, a su trono de gracia. Y que el trono de gracia es eso, la presencia de Él en tu vida, en la vida nuestra, en oración constante. Podemos acercarnos a Él en cualquier momento, sabiendo y reconociendo y sintiendo que Él está dispuesto a inclinar su oído para escucharnos. En Proverbios lo dice muchísimo. Proverbios dice muchísimo que el Señor inclina su oído para escucharnos. Y Él nos escucha todos los días, en todo momento. Aun cuando no nos sentimos dignos, seguro que Él está allí para darnos ánimo. Y aun cuando no nos sentimos dignos, yo debo confesar que cuando leí esta frase, a mí me ha pasado muchas veces. Es como que yo no me siento digna de decirle al Señor que me perdone o de decirle al Señor que me escuche. Es que me porté mal, no lo hice bien, me siento avergonzada. Pero entonces cuando yo digo esa frase muy popular que viene a mi mente y me saca de allí, me dice, mentiras del diablo, levántate. Claro que sí, el Señor te ama y el Señor te ama así, pecadora, no ama el pecado, pero a ti sí te ama. Ponte en la presencia del Señor. Y me ha pasado muchas veces que me he sentido tan mal y no me he sentido digna de su presencia, pero entonces me digo eso. Sí, somos dignos de la presencia del Señor y Él nos ama. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, pero si tenemos arrepentimiento, Él está allí para ti y para mí. Entonces son conductas que Dios nos pide para animarnos, que escuchemos al hermano, que escuchemos al prójimo, que le hablemos, que le demos palabras dulces, que vida para poder edificar a los que tenemos bajo nuestra tutela, bajo nuestra responsabilidad como líderes de ministerio, como líderes de PG, como pastores, como pastoras. Es importante que veamos, que tengamos esa conducta y nada hagamos sin consultar nuestra palabra, sin consultar ese libro de instrucciones. Cuando veamos que una persona tiene una situación, busquemos, indaguemos, investiguemos qué dice la Biblia con respecto a esto para yo poderle dar esta palabra a esta persona. Y si no la consigo, preguntemos con los pastores, preguntemos con los líderes que de repente nos pueden ayudar. Pero lo importante es dar una palabra certera de como cristianos a esa persona. Evitar ignorarlos en su situación, porque no es lo que Dios quiere que hagamos para Él y por Él. Entonces, bueno, aquí en este momento de compartir hemos visto 3 puntos. 2 mandamientos que a la final fueron 4, pero lo resumimos aquí. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo vienes haciendo. Es animar, edificar, congregar y exhortar. Terminaron siendo los 4 mandamientos para estas palabras de darnos ánimos unos a otros. Y utilizar este proverbio 16:24, recordarlo, que panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Que seamos prudentes a la hora de dar un consejo, una sugerencia, una palabra de ánimo, porque podemos animar como lo que queremos hacer o podemos derrumbar. Entonces pongamos y solicitemos a Dios esa sabiduría para poder hablar con nuestro hermano y escuchemos el ánimo de Dios, que eso lo dice a lo largo de toda su palabra, desde el primer libro de Génesis hasta el último de Apocalipsis. Hay palabras de ánimo para ti y para mí, pero terminamos con esta primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra
ansiedad en su trono. Entonces, mis queridos, esto es lo que hemos visto el día de hoy y te recuerdo lo que hemos estado viendo, los unos a los otros, amar, animar, soportar, perdonar, aceptar, exhortar, simplemente, pero grandemente, para ganarnos el cielo. Muchas gracias y bendiciones. Amém. Alguma pessoa quer contribuir com algo mais? Sobre o que Juana falou? Se os membros da igreja viver isto, como na igreja será um ambiente tão bueno para viver e para servir outros da comunidade, porque aprendemos a viver em família é o amor de Deus, não? Então, entregar o amor de Deus por meio de nossas vidas. E nós falamos da integridade, se nós outros somos íntegros, este amor vai ligar nas pessoas com as características do amor de Deus. É muito precioso, Juana, aprender contigo. Me encanta aprender de ti, vale? Tu vives aquilo que tu ensinas e tu tens um coração tão propício para amar as pessoas. Quando compartes sobre os maiores, eu fico vendo a porção do amor de Deus que em cada semana é entregue àquelas pessoas por meio de tua vida, vale? Isso me encanta, vale? Gracias, Alain. Alguma pessoa quer falar mais? Ou podemos encerrar? Eu quero falar como este tema, em nosso último PG, Hablando del Amor, foi algo tremendo. Foi algo... Nosso também. Que nunca havíamos vivido assim, tão cercano em nosso PG, sabe? E sentimos a gente motivada a falar, gente que muitas vezes não fala, ou seja, se tocou em lugar que não suele tocar, não porque não vamos tocar, é porque não vem tão direto, o tema tão direto. Então, nosso PG foi muito, muito, muito bendecido com esta palavra, principalmente no último. Que bueno. Temos ouído algumas coisas do PG que nos agrada muito, não? Do que Deus está fazendo. E nosso PG também, da necessidade de cuidar uma das outras e a disposição de cada uma, o que poderia ser por outra pessoa, né? E foi fluindo tantas coisas que nós outros poderíamos fazer. Eu quero compartilhar aí que quando em um pequeno grupo se estabelece uma atmosfera de igualdade, podemos todos bendecer a todos, todos me podem bendecer. E quando quando transformamos, entendemos a palavra como algo prático, foi o que se super evidenciou no PG de miércoles passado, no nosso caso, não? Prático, 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 sabe? Casi praticamente todos falaram e todos compartilharam e todos se expressaram, sabe? Foram assim, já que estamos falando, foi uma oportunidade de duas pessoas que vivem bajo o mesmo teto há muitos anos e uma abraçando a outra. Quanto tempo não abraçamos? Não sei quando foi, há muitos anos. E emocionado, e outro também falava. Então foi assim, transformar a palavra. É assim, é assim que deve ser, sabe?
Quando decimos, incluso eu aproveito para, estou falando para líderes aqui, que el PG não é uma escola bíblica no conceito que temos, é uma escola de enseñança, se ensina, é um ambiente de enseñança com coisas práticas, com ele para, incluso uma pessoa não creyente que está ali, ela pode falar, habla de sua vida, ela vai compartilhar, ela vê o ambiente de que todos somos iguais, no sentido de que todos, por exemplo, nesse tema necessitamos los unos de los outros. Foi algo tremendo, foi muito bueno, foi muito bueno. E domingo, semana passada foi assim um passo grande para nós outros. E vimos o efeito no dia seguinte. Bueno, hasta hoje, não? El PG está assim que o grupo, el PG, o WhatsApp, não? Não para. Foi muito bueno. Porque eu fui extremadamente prático. A vida, como acontece isso na prática, como deve acontecer. Alguém mais? Então vamos encerrar, vale? Thalia, tu poderias orar? Oh, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que pudimos estar aquí una vez más aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Juana, Señor. Gracias por Alair, por Denise, que hizo la traducción hoy. Gracias, Padre, porque tú pones los recursos para que nosotros como iglesia sigamos creciendo, sigamos aprendiendo más de ti, sigamos entendiendo qué es lo que tú quieres para tus hijos, Señor, para esta tu iglesia, Señor. Ayúdanos a esta semana, sobre todo a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, Señor, que no se quede nada solo en nuestro cerebro, en nuestra inteligencia, sino que lo llevemos, como decía el pastor, a una forma práctica, Señor, para que las personas vean en nosotros ese amor que tú nos das. Pon, Señor, encuentros divinos, Señor, y pon a esas personas que tú quieres que les compartamos, Señor. No importa dónde sea, Señor, y quita quizá esa vergüenza que tenemos al hablar, quita esos pensamientos de el qué dirán, Señor, sino simplemente que el hablar fluya a través de nuestra boca, Señor, y que sea tu Espíritu Santo trayendo palabra para esas personas que tú quieres, Señor, ya sea en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros vecinos, en el supermercado, en el trabajo, Señor. Que seas tú hablando a través de nosotros. Ponemos delante de ti esta semana, Señor, la clase de mañana, los PGs, la celebración, y esto te lo pedimos, Señor, y te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Seria muito bueno se entrássemos em contato com outros líderes de IPR e falar que lhe gostaria muito de vê-lo na próxima reunião, vale? Com palavras como Juana falou, palavras que edificam e não críticas, pero uma palavra de ânimo para que outras pessoas voltem, né, para nossos encontros. Hoje, a Isabel justificou porque não poderia estar, ela está trabalhando, vale? Então, se Isabel sempre está com nós outras, então, se ela não é necessária ligar, a não ser para dizer que sentimos sua falta, pero sabíamos por que não estava, vale? Ok. Hasta lunes.